Bienvenidos a todos. Yo soy Amado Villar, cofundador y CEO de Exnova International. Y hoy me acompaña aquí Jordi Llorens. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo va todo? Hola, Amado. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Y nada, pues nada, aquí intentar hacer una pequeña charla lo más interesante posible. Eso es. Perfecto. Jordi, para quien no te conozca, tú al final vienes de realmente, de Barcelona, ¿no? Estudiaste inicialmente una carrera más bien a nivel técnica, ¿no? En la Universidad Politécnica de Cataluña estudiaste Ingeniería Técnica Eléctrica, pero luego a lo largo de tu carrera profesional te has ido dedicando más a todo lo que ha sido el mundo de las ventas, ¿no? El mundo comercial. Y hace 10 años entraste a trabajar también en la Cámara de Comercio de Barcelona y hace 6 creaste Xarxa, ¿no? Que ahora nos contarás un poco ese desarrollo. Contarás un poquito qué tal ha sido tu experiencia a lo largo de estos años. Muy bien, pues mira, pues efectivamente, como decías, Amado, yo empecé a mi carrera, la carrera universitaria en su momento, pues había poco que elegir, no es como ahora que hay demasiadas. Y en ese momento, pues el tema de las ingenierías pues tenía mucha salida y la verdad es el tema de electrónica e informática eran las que más dominaban, que más salidas tenían. Y me enfoqué también con el tema, diríamos, de electrónica. Creo que hubiera tenido que coger informática, pero... Claro, yo pero bueno, con el tiempo ya hemos ido, diríamos, virando hacia ahí, ¿no? Y nada, empecé con el tema de electrónica y empecé en diferentes empresas a nivel, diríamos, de diferentes departamentos, ¿no? Departamentos de compras, departamentos de logística, departamentos de implantación de ERPs en su momento. Y como te comentaba, pues empezamos a hacer diferentes actuaciones y vi que el tema tecnología empezaba a interesarme mucho. El tema ventas no tanto, porque claro, un ingeniero a hacer ventas no era muy bueno. Era una cosa como, oye, las ventas, no sé si te ha pasado, Amado, pero cuando vas a una empresa y hablas con el departamento de ventas, es como, bueno, son unos bichos raros que nadie quiere, no están muy bien vistos. Y yo tampoco en ese momento no lo veía. Y nada, poco a poco me fui dando cuenta que efectivamente, como decía mi jefe, decía, tú tienes muy buen perfil comercial y creo que puedes ahí aprovechar y tu carrera profesional puede enfocarse ahí. Y empecé a hacer cursos, diríamos, de gestión, de administración de empresas, de gestión de personal, de ventas, y empecé a virar un poquito a todo lo que fuera. Y luego me dieron la oportunidad de poder llegar a la dirección comercial de una empresa multinacional, belga, con una cierta facturación en España, con una filial aquí, con aproximadamente unas 30 personas, no muy grande, pero que me permitió, vamos a decir, ver un poco cada uno de los departamentos y comprender muy bien desde una forma bastante amplia, pues que es un departamento de compras, de postventa, de ventas, de logística, etcétera, etcétera. Y eso me dio una visión muy importante de negocio, ¿no? Crecimos a nivel comercial durante lo que fue la subida, diríamos, de la construcción en España, año, yo diría, 2000 aproximadamente. Pero crecimos muchísimo, teníamos un producto que encajaba muy bien en el tema hoteles y todo esto del tema turismo y tal. Y evidentemente crecimos muchísimo. Tuvimos una red de ventas de 27 personas aproximadamente. Jordi, ¿qué tipo de venta hacíais? ¿Era una venta directa, ¿no? De ir ubicación por ubicación o como...? Había un poco de todo. Había una venta consultiva, que tenías que hacer un proyecto para ese hotel, etcétera, etcétera. Y había también una venta, diríamos, con el canal de distribución, ¿de acuerdo? Entonces, en el canal de distribución vendías a diferentes distribuidores, incluso a grupos de compra. O sea, había negociaciones, vamos a decir, interesantes, ¿no? Que te decían, oye, mira, es que el año que viene tienes que mejorar de un 0,5%. Te decías, 0,5 solo. Sí, ningún problema. Solo que, evidentemente, estos señores facturaban 4 millones de euros y te acababan de pedir, pues claro, y si haces el 0,5 de 4 millones de euros, te acaban de sacar ahí una cifra interesantísima. Y bueno, cosas de este tipo. Y luego, después de lo que sería la subida de la construcción, pues sufrimos al revés. La bajada de la construcción, y ahí tuvimos que ir deshaciendo un poco nuestra red de ventas y al final, pues diríamos, el proyecto en esta empresa terminó también muy cansado después de 17 años en el mismo sector, canal, y ahí empecé con el tema consultoría.
Y con el tema consultoría empecé con el tema de ventas, efectivamente, pero me di cuenta que los equipos informáticos, las empresas de servicios informáticos, les cuesta. Al final ellos son informáticos, saben picar código, saben hacer, etcétera, pero les cuesta mucho todo lo que sería la comercialización. Empezamos con una consultoría que funciona muy bien durante 5 o 6 años. Y luego apareció la Cámara de Comercio con un proyecto que decía, bueno, tienes que ayudarme a comercializar los servicios de cámara. Y nada, 6 meses se han convertido ya en 10 años, ya es el 10º año. Primero estaba como autónomo, por lo tanto también el mundo del autónomo lo conozco muy bien, porque también he sido autónomo muchos años. Y evidentemente hemos hecho en esa consultoría, diríamos, gestión, estrategia y lo que sería la implementación de esa estrategia a esas empresas, diríamos, informáticas. Bueno, y empezó con cámara, como te decía, hace 10 años, Amado. Y ahí, pues, lo que empezamos es un proyecto de que vimos diferentes oportunidades y de ahí nace un poco Search. La primera oportunidad es, hombre, pues cuando una empresa no tiene demasiados recursos, una empresa pyme, con este país que tenemos quizás el 90 y pico % de empresa pyme, menos de 10 trabajadores, micropymes, etcétera. Claro, ¿cómo hacen, no, para crecer comercialmente? Es difícil y tienen pocas opciones y evidentemente no tienen recursos para ir, vamos a decir, contratando constantemente a alguien para que efectivamente vaya creciendo. Y en este caso había la figura del agente comercial, que era una figura, diríamos que era una buena posibilidad de hacer todo esto. Y después de visitar muchas empresas en cámara, de hacer redes de venta, crear, nos dimos cuenta que efectivamente había una posibilidad interesante de ayudar a las empresas a encontrar, digamos, fuerza de ventas y, evidentemente, fuerza de ventas sin un coste fijo o con un coste fijo pequeño, pero que fueran, diríamos, escalables y a comisión. Si se vende, cobro; si no vende, no cobra el comercio, ¿vale? Y en este caso, pues tuvimos la idea de decir, oye, pues vamos a ver si podemos crear una plataforma. Inicialmente eran 2 Excels. Esto es como cualquier emprendedor, y tú también eres un buen caso, Amado. Hay que empezar con algo muy básico, que no te cueste demasiado dinero y ver si realmente funciona, ¿no? ¿Y qué hicimos? Cogimos un Excel donde teníamos los agentes comerciales que se registraban en una landing y las empresas que estaban buscando agentes con una pequeña campaña de AdWords. Y empezamos a ver, oye, pues este señor necesita un señor del sector textil en Madrid, este señor lo hace, oye, los pongo en contacto. Y en este momento empezamos a ver que podíamos cobrar por este servicio de poner en contacto empresas con agentes comerciales. Esto debía ser el año 2014 o así aproximadamente. Y empezamos a trabajar así. Vimos que tenía sentido este modelo de negocio y implantamos lo que sería la plataforma Searcha, que hoy es una plataforma especializada en ventas, tanto para agentes tradicionales como para agentes digitales, que luego hablaremos, si quieres, de SDRs y closers de ventas, ¿vale? Sí. El tema de agentes comerciales, actualmente estamos rondando sobre los 3.000 agentes comerciales en 76 sectores, 26 canales de venta y con aproximadamente el 85% a nivel nacional, ¿vale? Aunque tenemos también agentes internacionales. El foco inicialmente lo hemos puesto en España y ahí damos un servicio bastante completo y personalizado, El modelo de negocio es muy sencillo, La empresa que busca agentes comerciales pone un anuncio y dice: quiero vender calcetines en Valencia. O en Valencia, vamos a decir Valencia, que está más cerca tuya. Bien, Valencia. Y en este caso, ¿qué pasa? Que hay un buscador donde la empresa pone el canal de venta, pone el sector, pone la zona que está buscando y le devuelve todos los agentes que están registrados y que cumplen con esos criterios de búsqueda. En este caso, la empresa puede ver todos los datos del agente comercial, los años de experiencia, las marcas que lleva actualmente, dónde vive, los canales de venta que toca, los sectores, todo, menos sus datos de contacto. Entonces, si este perfil le encaja, la empresa le puede enviar su oferta diciendo: oye, ¿te puede interesar vender calcetines? Entonces la gente se lo mira, ve si realmente la empresa encaja, si no hace competencia con lo que lleva, y en este caso, si hay un match y dice que sí,
En este momento es cuando la empresa paga un pequeño fee para ver los datos de contacto de la gente y contactar directamente para ver si llegan a un acuerdo de colaboración entre ellos. Estamos hablando de un fee muy económico que cualquier empresa pyme se puede permitir. Estamos hablando de entre 40 y 80 euros el contacto, dependiendo la cantidad de visualizaciones que compres. Por lo tanto, es un servicio expresamente, diríamos, enfocado a pyme y con una especialidad muy alta. Al final hay gran dificultad. O sea, tú puedes buscar perfiles en LinkedIn, pero claro, al final, que sea del mismo sector, que sea el mismo canal, en la zona que tú quieres, pues bueno, tiene una cierta dificultad. Bueno, y una pregunta, Jordi, en este apartado, también para entender, ¿no?, muy en detalle el sector y cómo funciona toda esta parte. En caso de que esta pyme, ¿no?, detecte un agente que pueda ser relevante en Valencia, por ejemplo, ¿cuál es un poco la operativa que ya sucede detrás de entre la empresa y el agente para empezar a trabajar? ¿Se habitualmente firman contratos anuales entre unos y otros? ¿Hay algún mínimo o simplemente se trabaja a éxito un poco? ¿Cuál es lo más habitual que tú ves? Sí, a ver, los agentes comerciales están regulados y existen colegios de agentes comerciales, ¿de acuerdo? Y sí, evidentemente, sí, hay que hacer las cosas bien hechas y hay que hacerlas con un contrato, ¿vale? Un contrato mercantil, ¿vale? Es un contrato vinculante, pero que no vincula, diríamos, ese agente a la empresa. Simplemente hay un contrato entre el agente y la empresa. En este contrato es muy importante que se especifiquen qué quiere uno del otro, ¿vale? Y a nivel, sobre todo, de uno, qué objetivo de ventas hay, qué rapport tienes que pasarme o cómo tenemos que hacer, y de alguna forma identificar, vamos a decir, cómo tiene que ser esa acción comercial. Cuanto mejor hagamos este contrato y menos flecos queden, mejor, porque, oye, es que no me habías dicho que si venía una empresa fuera de la zona que yo tengo, no cobraba. ¿Qué zonas geográficas tiene que hacer? ¿Qué tanto por ciento va a cobrar? Y si hay una variable. Y luego identificar diríamos, un objetivo mensual, trimestral y anual, porque evidentemente este agente cobra sobre esa venta, ¿vale? Por lo tanto, hay que dejarlo muy, muy claro. A partir de aquí, el agente comercial todos los meses hace una factura con lo que ha vendido y evidentemente la empresa le paga, ¿vale? Hay que tener en cuenta que efectivamente estos agentes comerciales son agentes que cobran a comisión. Por lo tanto, si un producto es muy complejo o tiene vamos a decir, una madurez, diríamos, de lo que sería el proceso de ventas, o es muy largo, pues claro, el agente comercial ha hecho 5 visitas y todavía no ha cobrado nada. En 5 meses, cobrar una comisión es complicado. Por lo tanto, si es una venta más consultiva, quizás tiene que haber un pequeño fijo para ayudarle a que efectivamente continúe con su labor, porque esta venta es más a largo plazo que una venta, vamos a decir, de un producto, ¿no? Entonces hay que valorar todo esto. Qué bueno. Y a nivel también para entender los agentes, con cuántas empresas suelen trabajar y las empresas con cuántos agentes, ¿se suele establecer algún tipo de exclusividad o un poco cómo es esta dinámica? Bueno, en principio un agente exclusivo, hay sectores que lo hacen, pero no podría hacer exclusivo porque en principio sería un falso autónomo, ¿vale? No. Porque está de alguna forma dedicando más del 75% a tu labor, ¿no? Pero hay sectores que lo hacen, Por ejemplo, el sector farmacéutico lo hace y ya se apañan un poco como hacen, pero en principio no debería. El número máximo no está diseñado. Lo que sí es cierto es que el agente comercial, al final, diríamos, siempre va a coger los proyectos que más fácil le sea, ¿vale? Ya si hay un producto que tiene un buen marketing, que ya esté posicionado, que ya tiene, diríamos, una red de ventas y que él tiene que mantener y abrir nuevos posibles clientes, esto es más fácil, ¿no? Que si tiene que abrir un producto que no conoce nadie, que tiene mucha competencia. Por lo tanto, diríamos, cuanto más esfuerzo requiera, más le tendremos que ayudar o compensar económicamente, ¿vale? El número de empresas, bueno, lo normal es que lleve 4 o 5 empresas habitualmente, ¿vale? Esa es una cifra, pero también depende de la complejidad, ¿vale? Una cosa muy, 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 muy importante es el seguimiento y el apoyo que recibe este agente comercial.
acuerdo? Muchas veces lo que pasa es que la empresa dice, mira, ya he contratado a la gente comercial, esto ya está, venga, ya está. No. En ese momento es cuando empieza, diríamos, el trabajo. Habrá que formarle, habrá que decirle qué ventajas tiene el producto, habrá que visitar con él, habrá que de vez en cuando, diríamos, darle apoyo en potenciales clientes, habrá que tener, diríamos, una información muy buena de todo lo que serían los productos y servicios, hacer campañas para ayudarle. Por lo tanto, cuando tienes el agente comercial es cuando empieza el trabajo. Qué bueno. Perfecto. Y también, Jordi, para entender un poco el surgimiento, ¿no?, de Xarxa y el problema que resuelve. Claro, yo lo veo desde el punto de las startups, ¿no?, en el que esta figura de la gente, del software SaaS B2B, en el que la figura de la gente no es tan habitual, ¿no? Aquí habitualmente, pues ya sabes, trabajamos con SDRs, normalmente es gente interna dentro del equipo, que se hace una contratación y se va funcionando. Un poco con Xarxa o con las pymes también que tú estuviste trabajando durante tu paso por, tu tiempo, ¿no?, en la Cámara de Comercio, que sigues a día de hoy. ¿Cómo es esta diferencia, ¿no?, entre estas pymes y a lo mejor el mundo más del software, que también tú tienes experiencia? ¿Por qué motivo no se contrata directamente más la figura de comerciales directos? ¿Es un tema más de, oye, pues la inversión de capital inicial? ¿Es un tema de que al final venta está muy asociada a una geografía y entonces tendrías que contratar muchos comerciales? ¿Tú qué es ahí lo que ves que realmente genera esta dinámica diferente en el mundo más de empresa tradicional versus SaaS B2B, por ejemplo? Sí, esta es una muy buena pregunta, ¿eh? Nosotros, 2024, teníamos una inquietud en Xarxa, ¿no? Es decir, cuando entra una empresa que quiere vender zapatos, radiadores, todo lo que es producto, digamos, el agente comercial encaja muy bien. ¿Por qué? Porque él visita ese canal, visita a esos clientes y tanto es que le diríamos, que le ofrezca una cosa como que le ofrezca, diríamos, otra. Está en el mismo canal, es el mismo cliente y en este caso, pues, se puede hacer bien. El problema viene un poquito en lo que decías tú, cuando es una empresa, sea una startup o sea una empresa sobre todo de servicios, ¿vale? Una empresa de servicios, claro, es mucho más difícil de vender el servicio porque es intangible y que quizás, diríamos, necesita eso que decíamos, una madurez de venta bastante más larga, ¿no? Una dilatación del proceso de venta. Eso es. Claro. Entonces, claro, en 2024 nosotros cuando entraba una empresa y era de servicios le decíamos, ostras, no te podemos acabar de ayudar porque vemos muy difícil. Aunque existe una fórmula que yo la probé como te decía, en el año 2014, que existe una fórmula que es la siguiente. Eso puede funcionar como empresa de servicios. Y es lo siguiente. Si tú encuentras un agente comercial que tiene suficientemente conocimiento o lo vas a formar con todo lo que tú vas a vender a nivel de servicio, puedes hacer un mix, ofrecerle, en este caso, lo que sería una pequeña retribución fija y decirle, mira, agente, yo te pagaré 300, 500, lo que tú quieras, depende del tiempo que quieras que dediques, 500 euros al mes, pero tú como mínimo tienes que contactar con 100 empresas al mes o 50 y de estas 50 tienes que invitarme a 5 reuniones con empresas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí existe un compromiso. Yo te doy un dinero a cambio de que tú me hagas unos objetivos. No. ¿Vale? Y si luego vendes, te pago una comisión. ¿Vale? Entonces, esta fórmula más o menos funciona. Yo lo hice, ya te digo, personalmente y funcionó durante años. Y la verdad es que funciona bastante bien. Antes de que salieran todos los SDRs, como decías, SDRs y closers, como decías tú. Entonces, esta fórmula mixta, ¿qué pasa? Que la agente comercial recibe un dinero y, claro, tiene un compromiso contigo. Si tú solo le pagas un variable, en este caso, al tener solo un variable, si vendo, vendo, y si no vendo, no pasa nada. No le puedes exigir nada. No. En el momento que hay un dinero, diríamos, mensual, él sabe que para cobrar ese dinero tiene que hacer una serie de acciones. Y esa es una fórmula de, vamos a decir, forzarle a que efectivamente haga una labor comercial para él. ¿De acuerdo? Eso es un modelo mixto, ¿eh? Y luego, efectivamente, antes ya lleva años el tema de SDRs y closers de venta en Estados Unidos y aquí en España, un poquito menos, pero empieza a salir la figura de ese agente digital, ¿no?
de esa figura de que domina las redes, domina LinkedIn, domina diferentes herramientas de automatización para, diríamos, poder intentar generar o, vamos a decir, gestionar este lead, ¿vale? Entonces empiezan a salir estas figuras. Lo que pasa que la mayoría de gente es gente muy joven, así como gentes tradicionales están rondando de media seguro 55 para arriba. Esta media de SDRs y closers yo diría que están rondando la media los, vamos a decir, 25. De media 25. ¿Y qué pasa con estos señores? Que efectivamente saben muy bien cómo gestionar el lead, cómo trabajar el copy, cómo hacer todo lo que sería la respuesta, cómo utilizar las herramientas de automatización que existen, como sabes, como Wallaxy, como LinkedIn Helper, etcétera, etcétera. Pero quizás todo, digamos, la parte anterior de lo que sería la estrategia, etcétera, etcétera, si la empresa no tiene un buen funnel de venta, una buena estrategia que genere leads para que este SDR, diríamos, gestione estos leads, calientes estos leads, es difícil. Y lo que pasa en la realidad es que las empresas, sobre todo son empresas, como te decía, pymes, que no tienen bien hecha esa estrategia de la parte anterior de la estrategia, cuál es el target, qué acciones tomar, cómo generar leads constantemente para que haya una gestión de ese SDR. Al final, el SDR no consigue leads porque no tiene bien hecha la parte, digamos, de generación. Entonces ahí, en Searcha, el año pasado, gracias a mi compañera Maite, que se certificó en el tema de closers de venta en unas escuelas, diríamos, de closers, que tenemos contacto con varias escuelas y la verdad es que tenemos muy buena relación, hacemos cursos, hacemos charlas con ellos. Empezamos a tener la sensibilidad de, oye, el mundo de las ventas empieza a cambiar, ya no es todo tradicional, ya empiezan a haber interacciones digitales muy potentes, automatizaciones, etcétera, etcétera. Y en este caso diseñamos una herramienta que le llamamos el motor de ventas, que es un poco todo esto que te estaba explicando ahora, Amado. El tema de decir, oye, mira, pues una empresa puede generar una buena estrategia definiendo quién es el target objetivo, quién es la tipología de empresa, quién es la persona que tiene que recibir el impacto o la propuesta, en qué sector, hacer una buena propuesta y luego ver un poco todas las posibilidades que existen, ¿no? Pues todas las redes sociales, LinkedIn, Google Ads, etcétera, etcétera, y intentar optimizar según los recursos que disponga la empresa de poder generar leads para que este SDR, diríamos, automatice y haga diferentes acciones para que la empresa empiece a generar potenciales leads, clientes en este caso, incluso reuniones, en este caso. En este caso es como se automatiza, ¿no, Jordi? Para entenderlo bien. ¿Sí? Toda la parte como de más cold outreach, ¿no? De primer contacto, como más outbound, ¿no? Eso sí que se hace de forma más automática con todas estas automatizaciones. Y luego es como ya el SDR, como que recibe más, ¿no? La oportunidad vía inbound, ya llama o se pone en contacto con él a través de diferentes métodos, cualifica, ¿no? Y asegura la reunión y ya a la empresa le llega pues una reunión en su calendario y ya la reunión habitualmente o la lleva la empresa o también hay veces que incluso ayudáis en esa parte, ¿no? Con un closer de ventas y demás. Correcto, sí, efectivamente, un poco lo has explicado perfecto, ¿eh? La parte de arriba es la parte de estrategia, la parte, diríamos, de generación de leads. Nosotros en el motor de ventas estamos especializados a todo lo que es B2B, por lo tanto, nosotros utilizamos como, diríamos, red social, o en este caso, portal, el tema de LinkedIn, ¿vale? LinkedIn es como sabes, es una herramienta fantástica, es B2B 100%, y ahí la ventaja es que nosotros identificamos al target y empezamos a utilizar herramientas para inicialmente hacer un contacto. Posteriormente, y esto es muy importante, y esto es una de las cosas que es vital, a nosotros como clientes no nos gusta saber que hay una máquina detrás que me está interaccionando. Preferimos que alguien nos atienda personalmente y nos haga que estamos teniendo una atención muy personalizada, ¿vale? Este es el reto, ¿eh? Este es el reto. El reto es, yo puedo automatizar diríamos, en lo que serían funciones o para contactar digitalmente que no aporten valor, algo que se automatice, que, oye, te envío una invitación y tal, y ahí no hay ninguna interacción, ni es importante que en este caso sea hecha por una persona, pero quizás después
Cuando ya esta persona empieza a hacer preguntas, evidentemente lo puedes lanzar a un bot y ella puede aprender con inteligencia artificial y puede ir modulando todas las informaciones como si fuera una persona, pero al final siempre tienes que pensar que tiene que haber alguien detrás, ¿vale? Un claro ejemplo es un poco lo que nos pasa en Search. Nosotros tenemos un proceso que la empresa se registra, busca agentes comerciales, le envía automáticamente la propuesta a los agentes aceptan, a partir de aquí ellos se ponen en contacto y nosotros no deberíamos intervenir en ningún momento, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final, como personas que somos, decimos, oye, ¿esto es verdad que me están ofreciendo? Oye, esto, y tengo esta duda, y no sé qué. Evidentemente todas las dudas las puedo resolver en fax, en bots, pero cuando alguien llama y dice, hola, Amado, mira, que te llamo de la plataforma Search y he visto que has buscado esto, mira, creo que mejorarías esta oferta de esta forma y tal. Y dices, hombre, este señores no es un solo robot y por lo tanto apreciamos que hay personas, por si algún momento tengo un problema y tal, puedo efectivamente hablar. Por lo tanto, ahí ese punto es el punto más diferencial, ¿no? Automatizar, podemos automatizar todo, pero al final siempre nos gusta un contacto personal porque evidentemente ese es el gran reto. Por lo tanto, automatizar sí, sin que el cliente se dé cuenta y luego efectivamente una atención muy personalizada para terminar de convencer y de establecer confianza. Justo. Eso, ahora trataremos este tema, ¿no? Porque te quería hacer algunas preguntas sobre esta parte de inteligencia artificial aplicada a las ventas y sobre todo también cómo ves que han evolucionado en estos últimos 2 años, ¿no? Que ha sido una transformación muy fuerte. Y cómo piensas que vamos a ir en el futuro, en 5, 10 años. Pero justo antes de eso quería también como poner la vista en lo que han sido los últimos 10, 20 años, también en la evolución en el mundo de las ventas, porque creo que es importante mirar al futuro, ¿no? Teniendo en cuenta esa perspectiva de cómo ir evolucionando, porque Jordi, si no recuerdo mal, tú también has tenido mucha experiencia con el mundo de la implementación de herramientas del mundo de las ventas, temas de CRM y tal, ¿no? Creo que casi en 1998 ya estuvisteis montando medio un CRM. Quería también entender un poco cómo han sido estos últimos 20 años, en cómo las empresas han ido adoptando este tipo de tecnologías en el mundo de las ventas y cómo tú has visto que han cambiado las ventas desde, pues eso, el 2000 a pues ahora el 2015, ¿no? El 2020. ¿Cómo ha ido toda esa evolución? Pues la verdad es que como todo se ha digitalizado, ¿no? Esto ha ido así, pero efectivamente yo recuerdo sobre el año 2000 aproximadamente, pues que la red de ventas es una red, vamos a decir, tradicional, donde todo el mundo hacía sus rutas, ¿vale? La gente comercial se hacía sus rutas, optimizaba sus rutas, había GPS, ¿vale? Vamos a tener el GPS para, oye, optimizo la ruta y ¿vale? Más o menos hacías 4 o 5 visitas, 6 al día, ibas a visitar diferentes clientes y un agente comercial durante la semana hacía las visitas presenciales 100% y el contacto era 100% comercial. Era todo libreta y boli, entiendo, ¿no? Todo... Sí, y luego, como mucho, efectivamente, llamabas a la empresa y había alguien que hacía presupuestos y con un Word, en su momento, o con, ¿cómo se llamaba el programa de gestión? No recuerdo, pues hacía un presupuesto y se lo mandaba al cliente y eso era un poco todo, ¿no? Y al final, pues muy bien. Entonces, como decías, en el año 98, con un buen amigo que todavía hacemos proyectos juntos tecnológicos y que en este caso fue proveedor de esta empresa, le dije, oye, Víctor, hay que hacer algo para controlar o tener más visibilidad de qué hace toda la red de ventas. Tenemos 27 personas en día en la calle que no sabemos a quién visitan, qué proyectos hay, qué presupuestos tenemos, qué cifra de negocios podemos tener para el mes que viene. No tenemos ni idea. Y montamos un CD instalable que se ponía en un CD en los ordenadores, que se autoejecutaba y él pues podía personalizar un poco con su nombre, con una cabecera y escogía todos los productos que teníamos en la empresa y lanzaba un proyecto, un presupuesto y se lo lanzaba al cliente. Nosotros evidentemente teníamos esta copia y sabíamos cuáles eran los proyectos más importantes, sabíamos qué volumen movía, sabíamos todo. Teníamos muchísima información y a partir de aquí, pues claro, empezamos a tener visibilidad de toda esa red de ventas en el año 98, CRM, que
lástima que no lo comercializamos, porque eso era el futuro de las ventas en los próximos 15 años estaban ahí, ¿no? Pero no lo subimos ver, y efectivamente. Entonces, fíjate, ahí empecé un poco esa intención, ¿no? de mis pasiones, ¿no? La venta y la tecnología, y ahí ya empezó a mover todo eso. Posteriormente, ya ves que empezamos a modular como un CRM, con tener información del cliente, información de lo que le habíamos vendido, etcétera, etcétera. Pero sí que ha habido un cambio importante en lo que es la venta general. Yo creo que la venta en general ya no es vender producto, sino que en este caso es que te compren, ¿vale? O sea, lo típico es, si alguien te llama por teléfono y te quiere vender un iPhone, aunque sea el 17, seguro que no lo vas a tener, porque te estás viendo que te está intentando, digamos, vender. Y cuando alguien intenta venderte, pones esa protección, es no te voy a comprar. ¿Vale? Aunque sea muy interesante lo que está diciendo, ¿eh? Entonces, yo creo que el mundo de las ventas, además de digitalizarse, ha ido cambiando, sobre todo en esto, ¿no? Es decir, bueno, yo te voy a enseñar, a ofrecer, a explicar cosas que creo que te puedan interesar. Ajá. Y a partir de aquí, tú que lo piensas, lo estudias, lo valoras y ves si realmente te encanta. Tanto es una venta mucho más que te compran que no que vendes, ¿eh? Mucho más consultiva, ¿no? Mucho más consultiva. Yo creo que ha cambiado mucho, incluso la de producto, también. Yo creo que ahí también está un poco, aunque en producto menos también, pero en servicio sobre todo, la cosa va así, ¿eh? O sea, no puedes decir, oye, mira, que te voy a vender esto, mañana te paso el pedido, pásame el pedido. No, esto no funciona así, ¿vale? Antes sí que era mucho más directa. Sí, mucho más directa, en temas, es decir, hoy, evidentemente había también temas consultivos, Amado. Claro, si era un tema de una ingeniería, pues sí era a más largo plazo. Pero de alguna forma vendías más producto que ventajas, etcétera, y por lo tanto, diríamos, o soluciones de problemas. Por lo tanto, en este caso, diríamos, ha cambiado bastante en que ahora es menos agresiva, digamos, es más relacional también, aunque el mundo digital también lo cambia, ¿vale? Uh-huh. Y luego, el siguiente paso, diríamos, de esta venta más, vamos a decir que me compran más que vendo, es el tema del COVID, que ha sido el que ha acelerado más todo lo que sería la gestión de la venta. O sea, al final, antes todo el mundo quería que le fueras a visitar, ¿qué tal? Pero viene el COVID y ya no puedes visitar a nadie. Entonces, oye, empiezo a hacer videollamadas y nos damos cuenta, los comerciales, que igual no hace falta ir a verle todos los meses a ese cliente. Igual con una visita cada 6 meses o una vez al año, dependiente de la cifra de negocio que crees que tengas con esa gente, quizás es mejor hacerlo. Por lo tanto, diríamos, empezamos a tener unas ventas que son híbridas, que empiezo a utilizar tecnología, pero también continúo yendo a ver al cliente, porque el contacto con el cliente en un café, en una comida, pues es distinto y todavía no lo podemos llegar, diríamos, a optimizar tanto. Una primera visita es bastante mejor presencial que no posterior. Cuando ya llevas una relación de años y tal, pues es más de mantenimiento, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a ver cosas. Y luego, a nivel comercial, empiezan a salir estas figuras de SDRs, que ellos son expertos en bases de datos. Empezamos a tener herramientas como Phantom Buster, que lo que te hace es, tú le das una web y él te hace un web scraping de toda la web y te da sus correos electrónicos. Podemos enriquecer, utilizar Sales Navigator para buscar perfiles determinados, empezamos, diríamos, a utilizar herramientas digitales para, diríamos, buscar potenciales clientes, y luego hay que hacer una buena estrategia, como te decía, de aproximación, pero hay muchas herramientas que te permiten, aunque sabes que está por detrás la ley de protección de datos, te permiten, diríamos, llegar a unos correos y, diríamos, poder hacer acciones en correo, teléfonos de la empresa, etcétera, etcétera. O sea, se puede llegar a enriquecer la base de datos, como bien sabes, porque vosotros también sois expertos en datos, diríamos, se puede llegar a enriquecer y tener, diríamos, una base de datos de potenciales clientes. Qué bueno. Y Jordi, si te pregunto sobre el nivel de aceleración, ¿no? en este cambio en el mundo de las ventas, tú dirías, por lo que me estás contando, que a lo mejor desde 2000 hasta 2020 ha habido una cierta aceleración, pero ha sido más bien progresiva, y desde sobre todo el COVID es cuando hemos
cambiado mucho o cómo ha sido tu sensación un poco a nivel de la aceleración? Sí, quizás, a ver, yo diría los dos grandes, vamos a decir, elementos de explosión o que hacen acelerar el tema ventas son dos. Uno es el COVID, ¿vale? Y luego es la incorporación o la salida de la inteligencia artificial. Yo diría, entre medio está la automatización, quizás no es inteligencia artificial, pero la automatización de procesos también ha sido un gran acelerador. Por lo tanto, COVID, automatización e inteligencia artificial. Estos tres, diríamos, puntos han hecho que va muy rápido. O sea, yo te diría, ¿cómo ves las ventas dentro de 3 años? No lo sé. Yo diría que el factor humano va a ser muy, muy, muy relevante, pero que va a ser seguramente en muy pocas ocasiones para clientes muy importantes, para ocasiones, pero el resto seguramente va a ser muy, muy digital. Y nos vamos a acostumbrar a lo que ahora no nos gusta tanto de que un bot nos conteste, nos vamos a acostumbrar. Tampoco no nos gustaba hacer una videollamada y decías, es que no he podido verle, no sé qué, y ahora ves que es muy práctico, que por lo tanto yo creo que la evolución va a ir así, de realmente decir, va a haber interacción humana siempre, pero cada vez menos y con más, diríamos, relevancia. Qué bueno. Yo justo hay un punto que le está últimamente dando muchas vueltas y es el tema de esa transformación digital, sobre todo con el cambio de la IA, en el sentido de que yo me da siempre la sensación de que el comercial de toda la vida, ¿no? El vendedor, cuando siempre se le habla de tecnología y de herramientas y tal, siempre lo ha visto interesante y tal, pero tampoco ha sido el primero en adoptarlo. O, por ejemplo, con la figura del CRM, hay empresas que ya lo utilizan mucho y tal, no sé qué, pero a día de hoy nos encontramos muchísimas empresas que el tema del CRM no lo tienen para nada estandarizado, mucha gente que va con sus Excel, con sus libretas, y que aún hay mucha empresa, ¿no? Que en ese sentido no ha adoptado las tecnologías que están disponibles. En cambio, con la inteligencia artificial veo que sucede algo totalmente contrario, que ahí es como el mismo comercial el que ha sido el primero en estar súper interesado, ¿no? De, oye, pues ChatGPT, y un poco ver cómo se puede utilizar todo este tipo de herramientas. Nosotros con los Export Manager muchas veces tienen CRM y no tienen CRM y lo hacen todo con Excel, pero ves siempre que en extensiones tienen ChatGPT y que lo utilizan un montón. Creo que ese cambio ahí también ha sido muy relevante, y que así como ahora esa transformación también ha sido más poco a poco, porque muchas veces el comercial tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Y no era, en el proceso de adaptación era muy elevado. Ahora me da la sensación de que es el mismo comercial el que también está como intentando estar a la última y viendo cómo puede mejorar muchísimo, ¿no? En ese sentido, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Amador. El CRM, ahora quizás ya no tanto, pero al principio era como, oye, me estás poniendo una herramienta para controlarme, ¿vale? Totalmente. Entonces me estás controlando. Entonces, claro, quieres saber cuántas visitas hago, quieres saber todo. Y al final, ¿qué me aporta a mí? ¿Vale? Esa es la gran estrategia que cuesta en las empresas, y hay que decir, no, este CRM es para beneficio tuyo, no es efectivamente, para que vendas más. No es para controlarte, ¿no? Lo que pasa que todo lo que son trabajos administrativos, el comercial tiene como un cierto... se pone como los gatos, ¿no? Y ahí en tema le cuesta. Ahora, si se hace un buen proyecto donde la información que se extrae del comercial es buena y al final le revierte toda esta información en mejora del conocimiento de sus clientes, en mejora de oportunidades, en ver que otros están haciendo otras cosas en otros sitios que están funcionando. Todo esto, si se vende bien, se podría llegar a tener éxito. Seguramente los que fracasan es porque es una herramienta de introducción de datos que es simplemente para sacar datos dirección y que a ver qué pasa, cuántas visitas se hacen, etcétera, etcétera, ¿vale? Como más de control. Eso estaría así. Y referente a lo que es la inteligencia artificial, es que parece que si no estás metido en inteligencia artificial, no sabes lo que es, estás fuera del mercado, ¿vale? O sea, no tienes conocimiento. Y como es tan fácil de utilizar, pues claro, evidentemente todo el mundo se atreve, ¿no? O sea, al final tienes una pantalla, le dices lo que quieres y él te devuelve cosas sorprendentes que dices, ostras, esto, caray, me gusta con lo que ha contestado. O sea, la diferencia un poco es esto, ¿no? Que uno es una herramienta que hay que nutrir
y que hay que vender bien y hay que tener muy claro cuáles son sus objetivos. Y la otra inteligencia artificial es algo que me ayuda, Te ayuda y... sin tener ni idea, ¿vale? Lo que sí es más difícil, Amado, es que estos comerciales, seguramente agentes comerciales, empiecen a pensar un poco digitalmente. Claro, la semana pasada, hace 2 semanas, estuve en una conferencia en Madrid y había un agente comercial que había sido certificado como closer de venta. Y me decía, ostras, mira, me he aprendido mucho de closer, yo ya llevo el mundo digital y tal. Y digo, ¿y haces visita? ¿Tú todavía haces las rutas? Me dice, sí, todavía hago rutas. Digo, pues ¿por qué no te planteas hacer menos rutas y hacer más videollamadas? Ostras, pues sí, tengo que hacerlo. O sea que al final los dos mundos todavía no se están tocando. O sea, el que es muy digital y el que es muy tradicional es muy tradicional. Pero poco a poco se van acercando y el futuro es que evidentemente sean las dos. O sea, al final, si tengo que venir a verte a tu casa, te vendré a ver. Pero si no, haremos una videollamada y si tengo que automatizar, pues automatizaré. Pero habrá que coger siempre lo mejor de cada una. Lo que pasa es que ya están muy separados. Los dos mundos están muy separados. Están a años luz. Está como las escuelas de browsers y setters van por un lado y el agente comercial está en su colegio de agentes comerciales y tradicional y está muy lejos. Pero bueno, poquito a poco se van juntando y ahí el papel de search es importante porque al final, digamos, conecta lo que es la oferta de la empresa con la demanda de tanto agente tradicional como agente digital. Totalmente. Y todo este mundo del SDR, ¿no? Y del closer de ventas, al final esto es una tendencia, ¿no? Que vino sobre todo muy inspirada de Estados Unidos en los últimos años, venta tecnológica. Y hay un punto que a mí me parece muy relevante y es el hecho de que tradicionalmente el mundo de las ventas, el mundo del comercial no ha estado especialmente bien visto, ¿no? Al menos en España. Siempre lo que tú decías, ¿no? Antes ibais a una empresa de tecnología y nadie quería ser comercial, todos querían ser techie y nadie quería vender, ¿no? Y hay uno de los puntos que a mí me parece muy interesante, ¿no? De esta tendencia, ¿no? De los SDRs y de los closers, es que me da la sensación de que, como tú dices, se están juntando esos dos mundos y poco a poco parece que el mundo de las ventas cada vez está un poco mejor visto. Yo creo que aún falta mucho por hacer, pero ya pues, oye, no es nada descarado, ¿no? Ser pues es un closer de ventas y ya pues muchas veces la reputación está súper interesante. Hoy en día los salarios, las comisiones también son súper interesantes, especialmente a día de hoy en el mundo de la tecnología, ¿no? Pues hay gente de ventas que está generando mucho dinero y yo creo que esa unión de ambos mundos puede ser algo súper potente que habrá que ir viendo cómo se desarrolla, pero creo que puede ser muy positiva para el mundo de las ventas. Y lo que comentabas, ¿no? De la inteligencia artificial y de cómo serán las ventas en el futuro. Yo, soy un firme creyente de que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y que en 10 años va a ser súper diferente. Y creo que va a automatizar un montón de puestos de trabajo y que un montón de roles administrativos que a día de hoy se hace, pues igual ya no se hace tanto, ¿no? Ayer, no, el miércoles estábamos aquí en un evento de lanzadera que invitaron, la verdad es que fue una pasada, ¿no? Invitaron a un montón de empresas proveedoras de Mercadona y bueno, hablábamos con diferentes ejecutivos y nos comentaban, ¿no? Les preguntaba por el tema de inteligencia artificial y decía, mira, yo tengo 60 personas de administración que están pues haciendo un trabajo que yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poder hacer de forma súper ágil y que esas personas pues puedan pasar a otros roles y que ese trabajo más administrativo se pueda hacer, ¿no? Y yo estoy convencido de que eso va a suceder en muchísimos roles, incluso roles complejos, pero pienso que justo el mundo de las ventas, no todo, como tú dices, no puede haber una parte más automática, más de prospección, pero creo que en esa conexión personal y en esa confianza y en ese servicio donde quizá aún haya muchas oportunidades de crecimiento en el mundo de las ventas y quizá es una de las últimas áreas donde la inteligencia artificial puede sustituirnos, ¿no? a las personas. No sé tú eso cómo lo ves. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Al final, muchas tareas y muchas acciones se pueden automatizar con inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí van a liberar, diríamos, de trabajo a una serie de roles que efectivamente muchas veces todo el mundo piensa, uy, bueno, y me van a echar a la calle. No, probablemente harás
digamos, tareas de mucho más valor que el que tienes ahora. Por lo tanto, estarás dando más valor a la empresa, ¿vale? Yo creo que no lo tienes que ver como una amenaza a la inteligencia artificial, sino como una oportunidad de decir, oye, pues esto lo va a hacer la automatización o una inteligencia artificial y yo me podré encargar de algo que efectivamente tenga mucho más valor. Por lo tanto, yo creo que ahí mejoran todos los procesos, ¿no? Luego, evidentemente, está la gestión, diríamos, del empresario, ¿no? Que dice, bueno, pues me cargo a 30. Pero si el empresario es interesante y es un tío inteligente, lo que va a hacer es esas personas las va a tener que reconducir en falta de recursos. Muchas veces no puedes desarrollar cosas, pues es el momento de poder apostar por esos perfiles que, digamos, pueden aportar, ¿no? Eso por un lado. Y lo que decías tú, ¿no? Al final, también lo que decía antes yo, el tema de las ventas es un tema de confianza. Y actualmente las máquinas, no sé muy bien, te pueden generar confianza, no digo que no, porque cada vez están mejores y tal, pero al final, lo que te decía de la llamada Search, sí, oye, que mira, que si tienes algún problema me puedes llamar, ¿vale? Eso yo creo que es difícil de poder mejorar. Lo que sí es cierto es que cuando vayamos a grandes volúmenes no podemos llamar a todo el mundo. Por lo tanto, habrá automatizaciones, habrá bots con inteligencia artificial, pero, digamos, un punto de alguien, una llamada telefónica o algo personal, yo creo que es difícil de sustituir en ventas y en otras cosas, pero sobre todo en ventas. Qué bueno. Pues Jordi, ya para acabar, quería hacerte una pregunta también para quizá gente que nos está escuchando y están en roles de ventas y comerciales, que puedas quizá apoyarles en ese sentido. ¿Algunas herramientas que les recomiendes, ¿no? a gente que quiera introducirse en este mundillo de las ventas con todo el tema de la inteligencia artificial, que sean de las más interesantes que tú has visto? ¿Alguna herramienta que puedas recomendar? Sí, a ver, yo la primera recomendación que le diría es que no quiera estar siempre a la última de la última herramienta, ¿vale? Eso es imposible, ¿vale? O sea, todas las semanas aparece una, ¿vale? Para una cosa o por otra, entonces es difícil. Yo creo que lo que hay que ir haciendo es viendo un poquito qué herramientas hay en el mercado, a nivel de automatizaciones, a nivel, por ejemplo, pues no lo sé, yo diría el tema LinkedIn Helper y el tema de Wallaxy para lo que son automatizaciones en LinkedIn. Yo recomendaría muchísimo que tuvieran un LinkedIn lo mejor posible y que dedicaran tiempo a poner el LinkedIn correctamente, en tener una buena estrategia en LinkedIn y en buscar perfiles, digamos, potenciales clientes en LinkedIn, ¿vale? Sí. LinkedIn es una herramienta comercial que está creciendo todavía. En España yo diría que estamos todavía muy incipientemente. El otro día hablaba con una persona que está en Estados Unidos que tiene consultoría de ventas y me decía, oye Jordi, ¿tú cuánto tiempo dedicas a LinkedIn al día? Y yo dije, no sé, 1 hora y tal. Y nosotros estamos de media todo el equipo comercial entre 4 y 5 horas. ¿Vale? Hay que decir que efectivamente hay mucho por hacer. Te permite hacer cualquier búsqueda, por buscar por sector, por segmento, por lo que quieras, por empresa, muchísimo. Por tanto, es una herramienta. Yo antes que automatizar, me pondría un super LinkedIn, me pondría yo. Vale, fenomenal. El LinkedIn. Y bueno, y luego automatizaciones, como decía él, LinkedIn Helper, el Wallaxy, también hay para buscar y enriquecer el Casper, HPR, Apollo.io. Nosotros tenemos ahí, y ahora estamos trabajando con una herramienta también muy potente, que es para hacer un CRM, pero a través de contactamos con el cliente con WhatsApp, ¿vale? Se llama Lead Sales. Lead Sales es mexicana, una empresa mexicana, una startup mexicana, y bueno, la verdad es que te da mucha versatilidad porque puedes contactar con el cliente y lo tienes en tiempo real, que muchas veces lo que cuesta es, oye, ¿cuándo me puedes atender? Pues nada, tú envías un WhatsApp y el tío te contesta cuando puede y vamos haciendo una conversación. Es muy interesante, ¿vale? Qué bueno. Súper, oye, pues súper interesantes esas herramientas. También, Jordi, para que las tengas en cuenta y les pegas un vistazo, porque yo creo que te van a interesar, Génesis de Barcelona, unos chicos... Sí, esto me lo he apuntado antes, como hablábamos, Génesis con Y, me has dicho, yo me lo he apuntado. Génesis con Y creo que es, exacto. Creo que puede ser interesante, los tienes por ahí cerquita. Y luego hay otra que también creo que te puede interesar mucho, que es Clay. Esta es una empresa también bastante potente en enriquecimiento de datos, han crecido además muchísimo en los últimos años
Creo que de hecho pasaron a ser unicorn hace unos meses con la última ronda de inversión y puede ser interesante. Muy bien. Olo también súper chula. Y con Y, Clay con Y. Clay con Y, claro. Eso es, correcto. Lo miraré porque siempre estoy ahí dando vueltas y viendo cosas. Eso es. Esta es de automatizaciones, pero también tiene una parte importante de datos. Y eso yo creo que también es un punto súper relevante, ¿no? de la inteligencia artificial. Y yo creo que va a ser como una segunda ola que iremos viendo. A mí me da la sensación de que esta primera hora ha sido de mucha automatización, ¿no? Pues al final antes un comercial quería contactar a 100 personas y pues tenía que dedicarle un tiempo. Y ahora con la inteligencia artificial y la personalización se puede hacer de forma mucho más ágil. Yo también tengo la opinión un poco de que conforme esto más se vaya adoptando por un montón de empresas y de vendedores, al final, claro, pues va a llegar un punto en el que la saturación va a ser más alta, ¿no? Y ya lo estamos viendo en muchos canales. Entonces yo creo que herramientas, por ejemplo, como Clay o desde Xnova también lo que intentamos hacer es utilizar los datos ya no solo para el tema de la automatización, que es súper importante y también lo estamos poniendo en marcha, sino para más a nivel de timing o de relevancia. Es decir, cuando ya vivamos en un mundo en el que todo el mundo pueda enviar un montón de mensajes de forma muy continua, creo que ahí la inteligencia artificial va a ser útil ya no solo para personalizar esos mensajes, enviarlos, que también, sino para enviar el mensaje en el momento adecuado, con la información relevante en ese momento para esa persona en concreto, con los argumentos necesarios. Creo que el timing también va a ser un punto súper relevante y estar informado de eso, con los datos cuando es el momento adecuado, la oportunidad adecuada o la amenaza adecuada, creo que también va a ser algo muy potente y creo que la inteligencia artificial, más allá de la automatización, que ya está ayudando muchísimo, también en esa parte va a poder aportar mucho al comercial y facilitar mucho su trabajo. Pero bueno, iremos viendo a lo largo de los próximos años. Sin duda. Y ese mundo de la inteligencia artificial nos va a descubrir, como dices tú, va a cambiar el mundo. Ya lo está haciendo, pero lo va a cambiar mucho más. Quería comentarte solo una cosa que me he olvidado, que en el tema del motor de ventas que hablábamos antes, Amado. El tema es el motor de ventas que hacemos en Xerxa, es como te decía, una estrategia, lo centramos muy bien en LinkedIn. Y la diferencia más importante de lo que sería el motor de ventas es que, diríamos, el trabajo que se está haciendo constantemente en la mejora y en la captación de tu target objetivo y tejiendo esa red de contactos, ¿de acuerdo? Es algo que es único y que siempre te va a quedar a ti como empresa, ¿vale? Si tú contratas un AdWords y vas y pones las palabras clave para poder llegar a tu negocio, ¿qué pasa? Que cuando terminas el presupuesto, desapareces. El señor de Google dice, muchas gracias, me he hecho rico gracias a ti, pero a ti ya no te dejo nada. Por lo tanto, todo lo que sean ads, diríamos, es un impacto mientras haya presupuesto. El motor de ventas lo que te permite es que tu LinkedIn y tu red de contactos y potenciales clientes vaya tejiéndose en una red constantemente mientras el servicio está contratado en Xerxa. Eso quiere decir que en un mes puedes tener 100, 200, 300 contactos de potenciales clientes, en el segundo mes 500 más o 200 más, en el tercer mes 200 más. Por lo tanto, vas tejiendo una red de contactos que son potenciales clientes. Cuando dejas de pagar a Xerxa, dices, bueno, ya me he cansado de estos señores que ya llevan mucho tiempo y no han conseguido mucho. Si realmente esto pasa, que normalmente no pasa, pues como mínimo te ha quedado una red de contactos potenciales clientes tuyos, que si tú haces un post, por lo tanto haces cualquier cosa, ellos lo van a ver, ¿vale? Dentro de, evidentemente, del algoritmo de LinkedIn, que es bastante más complejo de todo eso, pero efectivamente te acaban viendo. Por lo tanto, todo el trabajo que es invertido queda en tu LinkedIn personal y, por lo tanto, no es un dinero que quede tirado, que realmente te va quedando. Dices, ostras, bueno, el motor de ventas que me proporciona una red de contactos cada vez más potente de mis potenciales. Segundo, puedo publicar cosas de interés para que estos clientes objetivo vayan viéndome poco a poco y vayan viendo. Y tercero, si en algún momento quiero dejar el servicio, pues continuaré haciendo yo lo mío y puedo continuar. Pero ese trabajo siempre va a quedar ahí, siempre va a quedar. Y eso es una diferencia importante con cualquier, diríamos, campaña ads que existe, y la verdad es que creemos mucho. También comentar que el tema de la inmediatez, ¿no? Todos queremos que hoy hemos invertido 500 euros y oye, el mes que viene ya tengo 5 reuniones, ¿vale? Por lo tanto, ya empiezo a recuperar. Esto es como el SEO, ¿vale? El SEO sabemos todos que tiene una progresión y que es lento y que tenemos que ir posicionándonos, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo.
¿vale? Por lo tanto, es una herramienta a medio plazo. Tenemos casos de éxito que funcionan muy bien, quizá demasiado cuando uno ya lo tiene muy a tope, y funcionan muy bien a la hora de gestionar reuniones, pero necesita una cierta inercia porque hay que crear, diríamos, esa red, diríamos, de contactos que tiene su tiempo, y que LinkedIn no te deja correr tanto, pues esas automatizaciones, como decíamos, le lanzamos automatizaciones, pero LinkedIn te dice, o la misma herramienta de automatización te dice, solo te voy a hacer 100 como mínimo, como máximo a la semana. Por tanto, no corras mucho, porque si no, LinkedIn detecta que es una automatización y te puede bloquear, en este caso. Bueno. Totalmente, sí. Al final, los resultados de un día para otro nunca llegan, pero sí que está claro de que hay que ir poquito a poco trabajando en este tipo de también canales, ¿no? Métodos, porque, pues bueno, los tradicionales muchas veces, incluso Google Ads, ¿no? Que lo estabas comentando, ahora habrá que ir viendo, ¿no? Con todo este tema de ChatGPT y Gemini y todos estos, a ver si son capaces de mantener ahí el modelo de negocios, o ya en el futuro todo este sistema de Google Ads funciona de una forma diferente, ¿no? Hay que estar viendo todo el tipo de canales disponibles y aprovechando todas las opciones. Fenomenal. Pues oye, Jordi, te agradezco muchísimo tu tiempo. Una charla súper interesante. A ver si dentro de unos años nos juntamos de nuevo y vemos un poquito cómo ir avanzando, que estoy convencido de que será también otra situación totalmente nueva. Y nada, mil gracias por tu tiempo, por tu pues, comentar todas estas experiencias súper relevantes, yo creo que para un montón de personas. Y nada, estamos en contacto y a tu disponibilidad para cualquier cosa. Mil gracias. Muchísimas gracias, Amado, por invitarme. Ha sido un placer, y ya ves que es una charla súper interesante para ti. Y nada, muchas gracias a XNOA, y seguro que dentro de unos años, seguro que estáis como la inteligencia artificial a tope. O sea, lo tengo clarísimo. Eso es. Perfecto, Jordi. Muchas gracias. Gracias a ti. Que pases muy buen día. Gracias.